en los tres vértices: inseguridad, recesión y relativa inflación, sobre Exitosa. todo de alimentos. Vamos a conectarnos ahora con Jorge González Izquierdo, economista, no necesita presentación. Y lo que queremos hacer, Jorge, buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Preocupado, Jorge, porque acabamos de escuchar al ministro de Economía y la conclusión es que todos debemos estar felices porque todo está muy bien, ¿no? Todo está funcionando, pero no lo has escuchado, parecía, te juro, le ponen camisa de fuerza al hombre y lo mandan. Mira, me ha salido de adentro me ha salido la Todo risa. está muy bien, dice, están funcionando todas las medidas que estamos tomando. Yo creo que todo el mundo se tiene que mirar las caras diciendo, oye, ¿este hombre en qué país vive? Pero dinos la firme, Jorge, ¿cuál es la situación en la que estamos? ¿Qué es lo que nos espera el 2024 y qué habría que hacer para Mira, enfrentar de la Nicolás, mejor manera? te voy a contar, hace el viernes, no, el jueves, me hicieron esta pregunta, ¿cómo evalúa usted el primer año de la señora Dina Boluarte? ¿Y sabes quién me la hizo? Grabé para CNN, Exitosa. el canal de los Estados Unidos. Y yo contesté así. El primer año de la presidenta Dina Boluarte, por supuesto en el lado económico, ¿no?, se ha caracterizado por tres graves problemas. En primer lugar, y en ese orden de importancia, una tremenda inseguridad ciudadana, que no solo afecta el bienestar de nosotros, las familias peruanas, directamente por la inseguridad, ¿no?, el robo, sino también por el lado económico, porque golpea duramente a la micro y pequeña empresa por la delincuencia, lo que les hace los cupos y ese tipo de cosas. Y también afecta la inversión privada, sobre todo. Entonces, la inseguridad ciudadana es algo que está vigente hasta el día de hoy que estamos conversando, Nicolás, el 11 de diciembre. Entonces, ¿cómo alguien puede salir a decir que está todo bien? Pues, el segundo problema es la recesión económica que estamos viviendo y lo hemos vivido a lo largo del año 2023. No es algo que recién ha salido, hará 2 meses, pues no es así. Ya viene, desde mi punto de vista, viene desde el último trimestre, empezó en el último trimestre del año pasado, o sea, todo el año 2023. Y en tercer lugar está la relativa alta inflación que todavía hemos experimentado a lo largo del 2023 y que, sobre todo en la de alimentos, ha empujado a muchos peruanos a la informalidad y a la pobreza, sobre todo. Entonces, eso configura un triángulo para mí, un triángulo de problemas en los tres vértices: inseguridad, recesión y relativa inflación, sobre Exitosa. todo de alimentos. Este triángulo ha estado provocando un círculo al costado dibujo del triángulo, un círculo dibujo, un círculo vicioso. ¿Qué es ese círculo vicioso? Este triángulo ha estado empeorando, primero, la situación de informalidad laboral y empresarial que el Perú vive de hace bastante tiempo. En segundo lugar, es casi seguro que ha empeorado la situación de pobreza en el Perú. Y en tercer lugar, ha empeorado la distribución del ingreso, de la riqueza y sobre todo de las oportunidades para los jóvenes. Entonces, este triángulo, a lo largo de este año, ha generado este circuito, este círculo vicioso con estos tres empeoramientos que ha provocado. Y lo tenemos vigente hasta el día de hoy, Nicolás. Entonces, ¿cómo se puede decir de que estamos bien, pues, ¿no? Ahora, a tu pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno de la presidencia? O en general, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Y qué podemos esperar el año 2024? Por el lado del Banco Central de Reserva,
como la inflación desde enero de este año ha estado así, la inflación, las dos inflation, la core inflation y la inflación total, desde enero de este año ha estado baja que baja, y la de alimentos también baja que baja. Entonces el Banco Central ya empezó a disminuir su tasa de interés de referencia. ¿Y qué cosa? Y la gente dirá, ¿y eso qué es eso? ¿Cómo me llega a mí? Exitosa. Con eso hace que el sistema financiero, bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras y cooperativas de ahorro y crédito, comiencen también a bajar el costo del financiamiento, el costo de prestar plata a las personas y a las empresas. Eso va a poner un granito de arena para ayudar a superar esta situación que acabo de describir y sobre todo la de la recesión. Entonces, el Banco Central, como ya ve que la inflación está así, está soltando un poco, aflojando un poco las tuercas, y eso está provocando que lentamente a lo largo de todo el año 2024, el costo, si González Izquierdo va a pedir prestado plata a una entidad financiera, el costo va bajando, 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 y eso me alienta pues a consumir más y a invertir más, sobre todo a nivel de micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, el hecho de que la inflación esté así está poniendo un grano de arena para superar a la recesión en el año 2024. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno de la presidenta Boluarte? Porque ese es el Banco Central. ¿Qué está haciendo el gobierno de la presidenta Boluarte? Bueno, ella, y ahí sale el señor ministro de Economía, han lanzado un conjunto de medidas. Un conjunto de medidas que yo las resumo en tres componentes. Tres. El primer componente es aumentar, subir el gasto público. Exitosa. Pero lo que yo estoy viendo es que lo que está subiendo es lo que se llama el gasto corriente, el gasto de consumo, es decir, el gasto de subir sueldos, salarios, ¿no? Ese tipo de cosas, que de repente la gente lo amerita. Pero el hecho concreto es que está subiendo el gasto corriente apreciablemente. Y eso puede decir la gente, oye, González Izquierdo, ¿y eso por qué está mal? No. En la medida que eso haga que el gasto en inversión crezca menos o no crezca, entonces eso va a afectar a la economía peruana, inversión pública, digo, en el corto plazo y en el largo plazo. Y agravado por un problema que acá en tu programa varias veces lo hemos tocado, Nicolás, de la falta de gestión a nivel de gobiernos regionales y municipales, porque casi el 60% de la inversión pública la realizan ellos, los gobiernos subnacionales. Y ellos tienen una fuerte restricción en su capacidad de gestión. Entonces, eso hace que los esfuerzos para aumentar la inversión pública tengan resultados mediocres. El segundo componente de este esfuerzo del gobierno de la señora Boluarte es que ha instrumentado un conjunto de medidas que yo las llamo de tipo institucional. ¿Cuáles son esas? Supuestamente está instrumentando medidas para reducir exceso de trámites y exceso de permisos, que tanto dificultan, ¿no?, la inversión privada, sobre todo la minera, que se paran quejando. Pero vamos a ver si esta reducción de trámites y permisos realmente se cumple en la vida real, porque yo, González Izquierdo, he escuchado antes a varios gobernantes decir lo mismo, desde el señor Alan García, y veo que en la vida real es muy poco lo que se cumple, y su efecto es menos todavía. Segundo, han hablado de destrabar proyectos públicos. Sucede de que la Contraloría General de la República ha detectado una muy grande cantidad de millones de soles en proyectos públicos que se han iniciado, por ejemplo, hace 2 años o 1 año,
y por N razones se han parado esos proyectos a más o menos el 50-60% de avance. Parados, ¿ah? Porque están litigando en el Poder Judicial, porque ha habido problemas, o están pidiendo una intervención de la Cámara de Comercio de Lima con los arbitrajes, en fin, pero el hecho concreto es que se ha parado, no se hace más. Y ellos dicen, bueno, vamos a destrabar esos proyectos públicos parados para estimular la inversión pública. Vamos a ver si lo consiguen. Ojalá lo consigan porque eso ya se viene hablando de hace por lo menos 4 o 5 años atrás. Tercero, están hablando de impulsar grandes proyectos privados, sobre todo mineros. Pero ahí se chocan con una realidad que me va a disculpar la presidenta Boluarte y el señor ministro de Economía, pero se lo tengo que decir. Mire, si quieren impulsar grandes proyectos mineros, ¿no? Ya sea destrabando algunos problemas que puedan tener de tipo funcional a nivel de ministerios, ¿no? De tipo de administrativos. Eso no, por ahí no va la cosa. Señora Exitosa. presidenta, si usted quiere impulsar fuertemente los grandes proyectos mineros o de otros sectores, lo que tiene que hacer es bajar sustancialmente la inestabilidad política, Claro. social e institucional que estamos viviendo desde hace un buen tiempo, desde mediados del año 2021, que se agravó fuertemente. Si usted, señora presidenta, y entiéndalo bien, señor ministro de Economía, si eso no se baja sustancialmente a lo largo del año 2024, pocos van a ser los resultados que van a obtener ustedes en querer fomentar que proyectos del sector privado, tanto en el sector minero como no minero, grandes, estoy hablando grandes, no proyectos pequeños o medianos, sino grandes proyectos que son los que realmente te mueven la economía en el corto plazo, se le dé luz verde. Entonces, este conjunto de medidas, para mí, si no se logra esa reducción sustancial de la inestabilidad, que reduce incertidumbre, que es el veneno de la inversión privada, es poco lo que se puede esperar de ello. Y hay un tercer componente que están impulsando, hay mucha empresa, sobre todo micro, pequeña y mediana, que tiene problemas de liquidez, que no pueden cumplir con sus compromisos de pago. Se han endeudado, ya sea con los reactiva pasados o con nuevos préstamos, pero no pueden cumplir por la recesión porque no venden lo suficiente, entonces no tienen liquidez para pagar deuda. Entonces el gobierno ha dicho, oye, te vamos a sacar esquemas respaldados por mí hasta un porcentaje para alargarte el periodo de pago. Entonces, para que la gente me entienda, si González Izquierdo tiene que pagar los próximos 6 meses 1.000 soles mensual y no puedo pagarlo, entonces me están diciendo, oye, González Izquierdo, entonces te voy a dar 12 meses más para que puedas pagar esa deuda. Bueno, están impulsando ese tipo de programas y de garantías también para nuevos préstamos. Este es en esencia lo que están planteando ellos. Mi opinión es que obviamente van a tener un empuje, le van a dar a la economía peruana, pero no en la magnitud que el gobierno de la presidenta Boluarte está esperando. Porque, o sea, justo me escribían, por ejemplo, sobre la cantidad de proyectos que sale Dina Boluarte, el propio ministro de Economía, a hablar, y los están dando por hechos. En algunos casos son proyectos que tienen años esperando, ¿no es cierto? Ellos dan por hecho que ya vienen, ¿no? Claro, pues. Pero no vienen por el factor que justo me anotaban y que tú has llamado la atención, que es el de la inestabilidad política. Ahora, hay un elemento más. Social e institucional. Sí. Perdón, Nicolás. Social, política social y sobre todo institucional. Mira lo que estamos viviendo ahora, pues, con el tema entre el Poder Judicial, el Congreso, el Ministerio Público. Mientras eso no se arregle, ¿quién va a, o sea, el deseo de invertir, de hacer grandes proyectos de inversión, se van a ver retrasados? Ahora, tenemos que ir a la pausa y yo tengo 2 preguntas bien puntuales.
Una que hace rato que me persigue, ¿ya? Que es el tema de la pobreza, los números que se dan sobre la pobreza. Y dicen, eres pobre porque tu nivel de ingresos es tanto, ¿no? No sé cuál es la cifra exactamente. El portero de mi edificio, Tu nivel de gasto. claro, Jorge, el portero de mi edificio no sabe lo que es un domingo, no sabe lo que es un feriado, a veces no sabe lo que es una noche, porque tiene que Exitosa. trabajar de noche, es decir, tiene 2 chambas, sus horas libres trabaja, sus días libres trabaja, cuando debería tener vacaciones trabaja. ¿Para qué? Para tener un nivel de ingreso, pero el señor viaja en el peor sistema de transporte que existe en el mundo, creo. En su casa no hay agua potable ni desagüe. Sus hijos y él no tienen acceso a una salud pública mínimamente decente, ni a una educación de calidad. Es decir, no me jodas, discúlpame, Jorge, ese hombre es pobre. O sea, que gana 2.000 soles al mes porque se rompe la madre trabajando, pero ese hombre no porque gana 2.000 soles dejó de ser pobre, nos estamos engañando. Uno, de eso quisiera Te hablar. voy a dar Tras la unas pausa, cifras. pero tras la pausa. Y Ya. lo segundo, el Ya, otro día ok, vamos. José Luna, que Vamos. es de la Comisión de Presupuesto, dijo, se ha caído la recaudación y eso va a impactar en el presupuesto. Y no se está hablando de eso, debería haber un plan de austeridad, de reducir la grasa, reducir el gasto público en todo lo que sea prescindible. Porque si no, ¿qué va a pasar? Van a empezar a despedir gente o incumplir compromisos adquiridos y el Perú va a ser un desmadre. De eso también quería hablar. Pero regresamos tras la pausa. Son 9:30 de la mañana, estamos en Exitosa, volvemos. Y hablando claro, estamos con Jorge González Izquierdo, economista. Exitosa. Un primer tema que no quería dejar sin responder de tu parte, Jorge, es esto que advirtió José Luna el otro día. Él dice, se ha caído la recaudación, lo vamos a pagar. Habría que tener una política de austeridad, pero escúchame, le dan, ¿cuánto? 200, 300 millones de soles de aumento al Congreso, que no sé en qué lo van a gastar. Y por otro lado, no hay ninguna, es decir, no hay ninguna corrección a esto que los economistas llaman, en algún momento llamaban la grasa, ¿no es cierto? Es decir, los viajes inútiles, las consultorías que duplican funciones, los regalitos y todas las tonterías, agendas, memorias, USBs, maletincitos. Escúchame, se va un montón de plata en eso, ¿no? ¿Qué piensas tú de este Nicolás, tema? O sea, vamos a tener un problema te voy porque a dar- no se está recaudando, porque hoy día en la mañana Guido Penano decía, la única manera de compensar la caída de los ingresos por recaudación es endeudarse. ¿De dónde? De las AFPs, ¿no? Que las AFPs suelten billete para ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ves Mira, este tema? Nicolás, te voy a dar mi punto de vista sobre este tema, ¿ya? Que es un punto de vista un poco raro, pero te lo voy a dar. Mira, yo creo que en el gasto público tiene graves problemas de eficiencia. En primer lugar está la corrupción. Y la corrupción estoy hablando no en los grandes proyectos, estoy hablando en los proyectos chiquitos, a lo largo y ancho del Perú. Estamos viendo cómo las denuncias de los periodistas como tú, Nicolás, hacen, en que una municipalidad refundida por ahí en un pueblo de la Exitosa. sierra peruana manejan proyectos de 10 millones de soles, 15 millones, 20 millones de soles, que estamos hablando de 4 o 5 millones de dólares, y que descubren que hay tremenda corrupción en esos proyectos, a quién se lo dan, cómo lo manejan, las obras quedan inconclusas. Es decir, hay un tema de corrupción generalizado en el aparato estatal, sobre todo relacionado al gasto público. Y dentro del gasto público hay gasto de inversión. Entonces, una primera medida a lo que tú dices, ¿cómo se puede remediar esto? Antes de meternos en endeudarnos, mira, una primera medida es que todo el país y el Estado peruano decida, ¡pac! Cortar la corrupción. De repente no se la puede eliminar al 100%, pero reducirla sustancialmente, Nicolás. Si tú reduces la corrupción sustancialmente, vas a obtener los mismos resultados con un menor gasto.
Claro, pero ¿sabes cuál es el Porque en problema, vez de Jorge? gastar... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que todo el ejercicio de la política está construido para la corrupción. ¿Para qué hacen Por eso, pues, política te los digo, que hacen política hoy? Para el llegar al des- municipio, al gobierno regional, al gobierno central, al parlamento, para forrarse. y robar. ¿Cómo? A través de Por eso, pues, contratos, Nicolás, de te digo, ese es licitaciones, un tema todo, de todo está todo el podrido. país. Es, es un tema de todo el país, Nicolás, pero tenemos que encontrarle solución. Entonces, con eso tú puedes darte el lujo de gastar menos y obtener cosas mejores. Primera cosa. Segunda cosa, para mí hay que cortar, ¿sabes qué? Exitosa. Tantas exoneraciones tributarias y tratamientos preferenciales tributarios que hay. Suman alrededor de 2 puntos porcentuales del PBI peruano al año. Yo no pido que se eliminen el 100%, pero por lo menos córtate 1 punto porcentual y vas a ver cómo tu recaudación sube apreciablemente y vas a tener billete para gastar bien. Esa es la segunda cosa que yo recomiendo. Tercera cosa que yo recomiendo. Tenemos que mejorar tremendamente la calidad del gasto público, sobre todo en inversión. Y la pregunta es, ¿y cómo? Yo tengo una respuesta así puntual y concreta. Mejorando el capital humano en los gobiernos regionales y municipales, Nicolás. ¿Y qué significa mejorar el capital humano? Contratar gente bien entrenada, bien capacitada, bien educada y honrada a la hora de seleccionar al personal. Si no mejoras el capital humano, y estoy hablando no solo a nivel profesional, sino técnico y hasta secretarial, si no mejoras el capital humano, la eficiencia en el gasto público, sobre todo de inversión, no va a aumentar, va a seguir deteriorándose. Y otra vez te digo, si lo mejoras, con menor plata puedes conseguir mejores resultados. Ese es lo tercero. Y lo cuarto, lo obvio, ya que todo el mundo dice, oye, hay que reducir la informalidad, sobre todo empresarial, para que se recaude más impuestos. Sí, pero el tema es cómo. El tema no se reduce, o sea, la informalidad no se reduce, Exitosa. Nicolás, agarrando a palos. No, no. La informalidad se reduce haciendo atractiva la formalidad. Pero mira, Jorge, ¿ah? Mira, te cuento un detalle. Ha estado acá sentado Erasmo Sumalave, representante de uno de los representantes de los mineros en proceso de formalización. Él dice, hace casi 20 años que estamos esperando por la formalización y no avanza la formalización. ¿Y por qué no avanza? Y él dice, nosotros queremos pagar impuestos. Nosotros queremos que nos den un precio justo por nuestro mineral. Nosotros queremos cumplir todas las leyes de protección ambiental y de derecho laboral. Estamos dispuestos. El problema es que hay gente, Jorge, a la que no le conviene que eso ocurra. ¿Por qué? Porque están viviendo de la informalidad. Los que se están forrando son los que coimean y Esa los es que compran el corrupción, pues. mineral informal barato y lo formalizan, llevándoselo a Bolivia o metiéndolo en el mercado legal acá haciendo trampa, haciéndose millonarios y, ¿no? Pasando piola cuando, ¿no? Ven como apestados a los mineros Por eso informales, ese a los es, que están sangrando. Entonces, si tú solo resuelves el problema de la formalización minera, Jorge, va a ser una revolución en términos de ingresos públicos y de cambio de la vida de la gente. O sea, pagarle un precio justo por su mira, mineral Nicolás, como parte de un proceso de formalización donde ellos, entre otras cosas, pagan impuestos. Se acabó el negocio para los delincuentes, los coimeros y los aprovechadores de la informalidad. ¿O no? mira, Nicolás, sí, totalmente de acuerdo. Mira, Nicolás, a partir del 2024 ya va a empezar tenuemente, pero ya va a empezar la campaña presidencial para el 2026. Y yo te voy a pedir que ahí por tu programa van a desfilar N aspirantes a ser candidatos presidenciales. Y le hagas esta pregunta, Nicolás, esto que estás comentando ahorita, pero que Exitosa. no te contesten cosas generales, que te contesten cosas puntuales. ¿Cómo vas a resolver esto? Pregúntale, Nicolás. Porque nosotros, los ciudadanos de a pie,
tenemos que tener conocimiento claro de que alguien que se está queriendo postular como candidato a la presidencia conozca los problemas que tiene que resolver y cómo los va a resolver, pero no con grandes generalidades. Oye, yo voy a combatir la pobreza. Oye, nada nuevo has dicho, eso se viene diciendo hace 100 años en el Perú. Nada nuevo has dicho. El problema no es ese, el problema es cómo lo vas a conseguir. Y tú, Nicolás, y toda la prensa ya, que a partir del 2024 ya va a empezar tenuemente al principio y el 2025 con mucha fuerza la campaña presidencial. Y ahí a los candidatos hay que decirle, oye, a ver, dime cuál es, así, lo que estamos discutiendo ahorita, cuáles son los problemas de la sociedad peruana, de corto y de largo plazo. Jorge. Supone que te los contesten. Le pregunta, oye, ¿cómo lo vas a resolver? Pero no que te digan, no, que jaja, jiji, no. Puntualmente, ¿cómo? Como yo te digo así, 1, 2, 3, 4, puedo estar errado, pero yo digo puntualmente cómo se deben arreglar las cosas. Yo creo, tenemos que terminar hoy, pero te voy a dejar así. No hablamos de pobreza, luego en otro momento lo hablamos, porque fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que nuestra discusión hoy no tiene que ser cuál va a ser nuestro próximo candidato a la presidencia. Yo creo que nuestra discusión tiene que ser cuál es el proyecto para los próximos 30, 40 años para el Perú. Sí, claro. En cada área. Pero eso lo tiene que tener. Y en segundo lugar, ¿quiénes son las personas? Perú? Escúchame, Jorge. ¿Quiénes son las personas capaces de llevar ese plan adelante? Y en ese contexto, juntando a toda esa gente, ahí en elecciones primarias abiertas se decidirá quién será el candidato a la presidencia, que no lo resolverán las cúpulas, sino la gente. Y en ese proyecto tienes que estar tú, Jorge. Porque yo creo que ya llegó la hora de que la gente Nicolás, que sabe no lo que hay que hacer, viendo que ya en el Congreso... ¿Ah? Nicolás, no estás viendo que ya en el Congreso se quiere embochar el tema de las primarias. Pero, Jorge, te lo dejo ahí. Yo creo que gente como tú se tiene que meter en política. Porque mientras gente como tú no se meta en política, vamos a seguir de observadores en nuestra desgracia, mi querido Jorge. Lo dejo ahí. O termino asesinado o termino preso, porque yo no entro en vainas, yo entro a poner las cosas en su sitio y eso es me lo va que a se generar necesita. Los que tienen que terminar presos son otros, Jorge. Los que nos han desmadrado. O termino asesinado o termino preso. Así va a ser. Terminamos por hoy. Jorge González Izquierdo ha estado con Chao, nosotros. gracias.